Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Uriel Samperio Hernández y hoy les hablaré de la NIA 700, la Norma Internacional de Auditoría 700, formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. La NIA 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen que emite, producto del resultado de una auditoría de los estados financieros de propósito general de una entidad, estos basados en las normas internacionales de auditoría, las cuales presentan una guía para lograr una consistencia en el dictamen. Esto nos implica credibilidad y un fácil entendimiento por parte del lector. También nos plantea que por tal motivo el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo de la auditoría como eje fundamental para lo que puede ser la expresión de una opinión de los estados financieros. Así que vale la pena aclarar que este análisis y evaluación implica considerar si los estados financieros han sido organizados y preparados con base en un marco de referencia de información financiera aplicable para informes financieros. Asimismo, considerar si los estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Objetivos de la NIA 700. El auditor debe establecer una opinión sobre los estados financieros, con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión, el auditor deberá expresarla con claridad por medio de un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento de dicha opinión. Definiciones. La NIE 700 establece tres principales definiciones. Estados financieros de propósito general. Son aquellos estados financieros elaborados de acuerdo con un marco de referencia de información financiera de propósito general. Marco de referencia de propósito general. Es la información financiera diseñada para cumplir con las necesidades comunes de información financiera de una amplia gama de usuario, el cual puede ser de presentación razonable o de cumplimiento. Opinión sin salvedades. Hace referencia a la opinión expresada por el auditor cuando define y concluye que los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. La NIE 700 establece distintos requisitos, comenzando por formación de una opinión sobre los estados financieros. Esta nos plantea que el auditor deberá formarse una opinión sobre si los estados financieros están preparados y presentados en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, para lo cual el auditor debe concluir si se ha obtenido una seguridad razonable de que el juego completo de los estados financieros está libre de representaciones erróneas de importancia relativa, debido a fraude o error. Esto, para formar su opinión, el auditor deberá determinar si ha obtenido suficiente y apropiada evidencia, como se ha mencionado anteriormente, suficiente y adecuada, sobre si las representaciones erróneas no corregidas no son de importancia relativa, si los estados financieros están preparados acorde a las políticas contables pertinentes y al igual verificar si éstas son consistentes con el marco de referencia financiera. Formación de una opinión. El auditor expresa una opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, ya que en dado caso que el auditor concluya que la evidencia obtenida no es suficiente y puede existir riesgo de representación errónea, no se logra una presentación razonable. Se deberá discutir con la administración y, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, resolver el asunto y determinar si es necesario modificar la opinión en el dictamen del auditor. También nos menciona dictamen del auditor. El auditor, en este apartado, el auditor deberá presentar su dictamen por escrito.
El dictamen, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, deberá contener los siguientes requisitos. Principalmente el título, ya que el título deberá presentar claramente que es un dictamen de un auditor independiente, cumpliendo así con los requisitos relacionados a la independencia. Destinatario. El dictamen debe ser dirigido según las circunstancias del trabajo de auditoría. La mayoría de los casos, el dictamen va dirigido para los usuarios de los estados financieros, que comúnmente son accionistas o encargados del gobierno corporativo. Párrafo introductorio. El párrafo introductorio en el dictamen del auditor debe iniciar incluyendo a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, el periodo que abarca los estados financieros, expresando así que ha desarrollado la auditoría a los estados financieros, presentando el título de los estados financieros que componen el juego completo, y el juego completo está compuesto por un balance general, un estado de resultados, un estado de variaciones al capital contable y un estado de flujo de efectivo, y asimismo un resumen de las políticas contables importantes y otras notas que puedan ser añadidas. Igual, responsabilidad de la administración por los estados financieros. Esta sección del dictamen describe las responsabilidades de los responsables en la entidad de la preparación de los estados financieros. De esta manera, debe presentarse específicamente la responsabilidad de preparar los estados financieros de acuerdo a un marco de referencia de información financiera aplicable, así como su control interno, para permitir que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido a fraude o error. Asimismo, cuando los estados financieros están preparados de acuerdo a un marco de referencia razonable, se debe especificar en el dictamen la preparación y presentación razonable de los estados financieros. También nos menciona la responsabilidad del auditor. El dictamen del auditor debe aclarar que es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros, con base en la auditoría, exponiendo que la entidad se desarrolló de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, las cuales requieren que el auditor desarrolle la auditoría de acuerdo a los principios éticos y razonables, planeando que la auditoría para obtener una correspondiente seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas o incorrecciones materiales. Además, el dictamen debe describir que el desarrollo de la auditoría incluye el diseño e implementación de procedimientos para obtener la suficiente y adecuada evidencia, la evaluación del riesgo de representación errónea y la respuesta a los riesgos evaluados, así como la evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas para la elaboración de los estados financieros. De igual manera, nos plantea la opinión del auditor. Esta nos dice que cuando el auditor expresa una opinión sin salvedades sobre si los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable, la opinión del auditor debe incluir alguna de las siguientes frases, a menos que la legislación o normatividad establezca algo distinto. Nos menciona: los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Los estados financieros presentan un punto de vista verdadero y razonable, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, y otros ejemplos que se pueden tomar de la NIA 700. También nos menciona otras responsabilidades de informar. Esta nos dice que cuando el auditor tiene, además de la responsabilidad de dictaminar sobre los estados financieros, también tiene la responsabilidad de informar sobre los mismos. Este deberá hacerlo en un subtítulo aparte denominado Informe sobre los requisitos legales y normativos. Firma del auditor. También nos plantea la fecha del dictamen del auditor. El dictamen del auditor deberá fecharse luego de que el auditor ha obtenido la suficiente y apropiada evidencia para soportar su opinión sobre los estados financieros, al igual que la dirección del auditor. Esta se debe presentar
el nombre del lugar de la jurisdicción donde el auditor ejerce su práctica. Información complementaria presentada con los estados financieros. Cuando se presenta información complementaria con los estados financieros no requerida en el marco de referencia, el auditor deberá evaluar si dicha información se diferencia claramente en los estados financieros. De no ser así, el auditor debe solicitar a la administración que cambie la presentación de la información. Si esto no es posible, se debe expresar adecuadamente en la opinión de los estados financieros. Esta información la pueden encontrar en la Norma Internacional de Auditoría 700.